En estos momentos, Padre Celestial, en el cual nos das la oportunidad, el privilegio y la solemne responsabilidad de poder compartir tu palabra ante tus hijos que están en estos momentos en nuestra audiencia radial y ante aquellos que posteriormente estarán estudiando estos temas por medio de Internet, pedimos la presencia de tu Ruach para que tú nos des palabras de sabiduría, que tu propio Ruach siga sensibilizando cada uno de nuestros corazones, que podamos prepararnos para ese encuentro contigo. Danos discernimiento, Padre, claridad de pensamiento para poder entender tu palabra y vivir de acuerdo a ella conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, Yahshua, el Mesías de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. En nuestro anterior tema, estuvimos meditando en las palabras que Yahshua dijo al paralítico de Betesda. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Lo recuerdan? Juan 5, verso 14. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a ampliar un poco más para poder entender la verdad ocultada, despreciada, manipulada, diría yo también. ¿Puede el ser humano, siendo pecador, dejar de pecar? Repito la pregunta. ¿Puede el ser humano, siendo pecador, dejar de pecar? Vamos a ver si podemos llegar a entender esta verdad, repito, ocultada, despreciada, manipulada, para que los que decimos ser su pueblo podamos formar parte de entre los redimidos. Hoy se dice, quizá por ignorancia, que el ser humano es y seguirá siendo pecador, ¿verdad? Nacimos con esa lepra y moriremos con la lepra del pecado. Pero como creo que todos entendemos, o al menos la mayoría entendemos, el pecado es el acto de llevar a término la tentación. Primero viene la tentación y luego cada uno de nosotros decidimos qué hacemos con ella. Si cedemos a la tentación, si cedemos a ella, entonces se convierte en pecado. Pero si por la gracia de nuestro Padre Celestial vencemos esa tentación, resulta que la tentación se quedó solamente en eso, en tentación, y no hubo pecado. Aunque no nos diga nada la Escritura, debemos entenderla sin prejuicios, mis amados hermanos y hermanas. Sin prejuicios debemos estudiarla, comparando pasaje con pasaje, para poder entender la realidad de lo que vamos a estudiar o meditar en cualquier tema en general. Desde la misma entrada del pecado, hay una enemistad tal como la hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15. Enemistad pondré, ¿verdad? Simientes de la serpiente, simientes del dragón, simientes del diablo, simientes de Satanás, que es lo mismo, o simientes de la mujer, simientes de Yahshua, que es el cuerpo. Los que son simientes de Satanás, la serpiente antigua, diablo, son los que siguen justificando sus defectos de carácter, los que siguen justificando sus pecados, y son vencidos en las tentaciones que cada día reciben.
no reflejan en sus vidas el carácter del autor de la ley, sino todo lo contrario. Reflejan el carácter del gran rebelde, contrarios a la ley y por lo tanto contrarios al amor de nuestro Padre Celestial y al de su Hijo. Por otra parte, los que son simientes de la mujer, simientes de Yeshua, son como Abel, Set, Noé, José y otros grandes hombres del ayer, que siendo pecadores por naturaleza, porque llevamos el pecado en nuestros genes, en nuestro ADN, prefirieron no dar rienda suelta a sus tentaciones y demostraron tener, por la gracia de nuestro Padre Celestial, dominio propio. Qué poco se habla de esto, ¿verdad, hermanos? Dominio propio. Qué palabra más olvidada en este tiempo del fin. Y ese dominio propio es lo que a ellos les permitió discernir entre el bien y el mal y no pecaron. Pregunto, hermanos, ¿quién fue el primer instrumento, el primer agente de Satanás que hallamos en la Escritura? ¿Quién fue ese primer instrumento, ese primer agente que Satanás tuvo y que lo hallamos en la Escritura? Quizá algunos de ustedes ya lo recuerden, Caín, ¿verdad? Luego veamos toda la triste historia que terminó con el diluvio por causa del pecado que había en la tierra. Pregunto otra vez, ¿había ley tan pronto como Adán y Eva pecaron, acondicionada a seres pecadores? ¿Había ley tan pronto como Adán y Eva pecaron? Una ley dada ya para hombre y mujer totalmente pecadores, diferentes a cuando fueron creados, que fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Sí, hermano y hermana, tan pronto como Adán y Eva pecaron, recibieron una ley acondicionada a ellos dos como seres pecadores, y ellos dos tenían que transmitir esa misma ley a sus hijos. La Biblia no lo indica, pero sí que nos lo indica cuando estudiamos la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 7, al mismo Creador le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Sabía Caín que lo que le rondaba por su mente, dar muerte a su hermano Abel, era pecado o no? Sí, hermano. El mismo Yahweh le dijo a Caín que eso era pecado lo que estaba pensando hacer. Estaba siendo tentado y finalmente cedió a ella y dio muerte a Abel. ¿Qué hizo? Pecó. ¿Había ley? Había ley, porque de lo contrario, el Creador no le hubiera advertido a Caín que lo que iba a hacer era pecado. Caín fue tentado, le gustó la tentación, porque no le gustaba para nada la actitud de su hermano Abel, cedió a la tentación, dio muerte a Abel, consumió la tentación y se convirtió en pecador. Pecó al dar muerte a Abel. En Génesis, en el mismo libro de Génesis, en el principio, hay varios versos que le voy a mencionar para que usted, si siente deseos de analizarlos, pueda hacerlo, para que vea que antes del Sinaí, los habitantes de la tierra sabían que había una ley y sabían discernir lo que era pecado. Génesis capítulo 12, versos 9 y 13.
El mismo libro de Génesis, capítulo 20, versos 6 y 9, y posteriormente en el capítulo 26, verso 10. Si usted lo analiza en su casa con tranquilidad, con humildad, libre de prejuicio, verá que habla de pecado. El mundo de entonces conocía la ley, mis amados hermanos y hermanas. Desde la misma entrada del pecado, Adán y Eva conocían una ley, y esa ley fue transmitida de padres a hijos, y llegamos hasta los tiempos de Abraham, y posteriormente, cuando Israel salió de Egipto, también la sabían. El mundo de entonces sabía lo que era lícito y lo que no era lícito. Sabían discernir entre lo que era pecado y lo que era justicia. Hoy el enemigo, lamentablemente, ha lavado el cerebro a la gran mayoría de los que dicen ser cristianos, judíos y mesiánicos, y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno malo, y la gente cree que pecando son salvos. Tremendo error, mis amados hermanos y hermanas, tremendo error. Y luego la mal enseñada gracia en la que muchos viven en pecado y piensan que también son salvos. En ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 26, verso 5, nos confirma en un solo pasaje todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Antes del Sinaí, los habitantes de la tierra sabían que había una ley. Y ahí en Génesis capítulo 26, verso 5, leemos: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. ¿Conocía Abraham la ley? Por supuesto, y no tan solamente la ley de los 10 mandamientos. Dice que por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Está hablando de todo lo que posteriormente se le recordó a Israel en el monte del Sinaí, y que la gran mayoría de todo ello sigue siendo válido para ti y para mí en este tiempo que vivimos, hermano y hermana que me escuchas. Aquellas generaciones conocían los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Elohim. Lo conocían. El problema era, antes, igual que ahora, obedecer o no. Y esa es la triste realidad, discernir en qué clase de simiente somos, simientes de Satanás o simientes de Yeshua. Vuelvo a preguntar para que tengamos la seguridad de que antes del Sinaí había una ley desde la misma entrada del pecado. ¿Por qué fue destruida Sodoma por capricho de Yahweh? ¿Cómo eran sus habitantes? ¿Hay diferencia con lo que está sucediendo hoy, mis amados hermanos? ¿Por qué fueron muertos todos los antediluvianos? ¿Porque fue un antojo del Creador? ¿O porque realmente la maldad había llegado a su límite entre los antediluvianos y los habitantes de Sodoma y Gomorra? La Escritura me indica como en los días de Noé y Sodoma, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está viviendo hoy la sociedad en general? Como en los días de Noé y de Sodoma, y siguen clamando paz y seguridad en el mundo entero. Quitemos de la cabeza, mis amados hermanos y hermanas, que desde la entrada del pecado
Adán y Eva recibieron una ley acondicionada a su situación de pecadores. Y esa ley, ellos la comunicaban a sus hijos, y el libre albedrío de cada uno de ellos hizo lo que posteriormente cada uno fue. Y tenemos la diferencia entre los dos hijos de Adán y Eva mencionados antes, Caín y Abel. Y después del diluvio, Noé y sus hijos, al recibir la orden fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, Génesis 9, verso 1, ellos enseñaron a sus hijos la misma ley que ellos ya conocían, que habían guardado, que habían obedecido, y ellos después la transmitieron cada uno de ellos a sus hijos, y después cada uno de ellos, cada uno de sus hijos, tomó la libertad de accionar por el libre albedrío que todos y cada uno de nosotros, cuando tenemos también uso de razón. Sigo haciendo preguntas, hermano. ¿Cuáles son las características con las que Elohim describe el carácter de Job? ¿Qué dice? ¿Que era pecador? ¿Dice eso? No, su carne era pecadora. Lo que había en él era fruto del pecado. Pero la Escritura me dice, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Elohim y apartado del mal. Verso 1. ¿Cómo era Job? ¿Pecador? Era un hombre perfecto, recto y temeroso de Elohim y apartado del mal. Y en el verso 8 me indica, no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Veamos otro caso, hermano y hermana. ¿Cómo era Moisés antes del Sinaí? ¿Cómo era? Siendo en su carne pecaminosa, nacido del pecado y el pecado en él, ¿cómo era? Manso y humilde, que pudo conversar con Yahweh como conversa un amigo. ¿Eran pecadores todos ellos? Sí, nacieron con esa carga de pecado. ¿Pero fueron siempre pecadores? No, hermano y hermana, no. Hubo una metamorfosis en sus vidas que, dejando la carga de su pecado, por la gracia de nuestro Creador morando en ellos, fueron nuevas criaturas y llegaron a ser, dentro de nuestra condición humana pecadora, perfectos, rectos, santos. Repito, en nuestra condición humana, limitada por el pecado que hay en nuestros genes, pero sí llegaron a serlo, lo mismo que podemos cada uno de nosotros, por la gran misericordia de nuestro Creador y Redentor, llegar a ser puros, santos, perfectos, rectos, temerosos de Elohim y apartados del mal. Aclarando este concepto que la ley siempre existió a pesar de esta posible oposición a ella, no hay gobierno sin ley, hermano y hermana que me escuchas. No hay gobierno sin ley. Del Creador del universo, que era el Rey, siempre tuvo su ley para el hombre. Primero, como seres perfectos cuando fueron creados a imagen y semejanza suya. Luego, después del pecado, acondicionada a seres pecadores.
De lo contrario, habría sido totalmente injusto dar muerte a los habitantes de la tierra en el diluvio y posteriormente a los habitantes de Sodoma y Gomorra con el fuego que descendió del cielo. ¿Había ley o no había ley antes del Sinaí, hermano? ¿Hubo personas justas, perfectas, santas, para seguir diciendo tal cosa de que somos pecadores y no podemos dejar de pecar? ¿O son palabras que Satanás pone en la mente de sus seguidores para despreciar al autor de la ley que refleja su carácter en ella? Volvemos a la historia de Caín y Abel, dos clases de personas. El primero fue tentado y pecó, dando muerte a su hermano Abel, quien era justo, perfecto, santo, porque de lo contrario no le habría dado muerte. ¿Entendemos la causa? ¿Entendemos el motivo? ¿Entendemos por qué Caín le dio muerte a Abel? Analícelo para que usted vea cuál era el propósito que Satanás tenía al dar muerte a Abel. Analícelo. Luego, si quiere, en privado, podemos dialogarlo. Nos dice Set, hablando de la Escritura, en Génesis capítulo 4, verso 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. No es que los hombres empezaran a invocar el nombre de Yahweh así de una manera literal. En el nombre de Yahweh va su carácter. Entonces los hombres comenzaron a invocar, comenzaron a magnificar el nombre de Yahweh al ser obedientes, porque en el nombre va el carácter. ¿Qué carácter tenía Set después de concebir su hijo? ¿Qué carácter tenían sus hijos? El carácter de Yahweh, justos, perfectos, santos. En su condición humana, justos, perfectos, santos. Hasta que finalmente la mezcla de unos con otros, la mezcla de este linaje santo, puro, perfecto, se mezcló con las hijas de los hombres, y esa amalgama, esa mezcla de yugo desigual, colmó la paciencia de Elohim y mandó el diluvio para terminar con el pecado en la tierra. Tenemos otro caso, Enoc. ¿No caminó con Elohim antes de ser arrebatado de esta tierra? ¿Qué era? Un pecador arrepentido que después de su arrepentimiento era considerado justo, perfecto, santo, por eso fue arrebatado para ser llevado al cielo. ¿Cómo era Noé? Siendo pecador, ¿cómo era Noé? Veamos el verso 9 de Génesis capítulo 6. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Y el capítulo 7, verso 1 nos dice, porque a ti, dice Yahweh, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo era Noé? Con la lepra del pecado en sus espaldas, era justo, perfecto y caminó con Elohim. Pero usted dirá, ¿cómo si era pecador? Esa es la clave para poder entender que siendo pecadores podemos llegar a ser justos, perfectos, temerosos, santos y caminar con Elohim como caminaron los santos hombres del ayer que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Cómo poder hacer ese cambio?
¿Cómo permitir que ese cambio sea una realidad en tu vida y en la mía? Meditando en la ley y contemplando al Redentor del mundo, quien tendría que venir para redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre cada uno de nosotros. Pero en vez de contemplar a aquel que dio su vida por nosotros, la gran mayoría, hablo en términos generales, yo hace más de 20 años que no tengo televisión en casa, pero sí que lo veo por los demás, se pasan horas y horas y horas viendo el cajón del ojo del diablo, como antes se le llamaba, viendo la televisión, programas que no te instruyen para nada, perdiendo miserablemente su tiempo cuando podían aprovecharlo para estudiar, meditar, contemplar, visitar, hacer la obra que cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer. Contemplando, uno puede ser transformado, como lo fueron posteriormente hombres que, habiendo sido tremendos pecadores como Juan, hijo del trueno, llegaron a ser hombres despreciados, aborrecidos, perseguidos, maltratados, asesinados, por ser justos, perfectos, santos, ante el Creador del universo y ante el mismo mundo que no podía soportar esa misma justicia, esa misma perfección, esa misma santidad en sus vidas. Por ejemplo, antes de la venida de nuestro Creador, Juan el Bautista. Después tenemos los casos de Esteban, el primer mártir de los seguidores de Yeshua, Santiago, Pedro, Saúl, Juan. Todos dieron su vida aborrecidos, despreciados, perseguidos, maltratados. Y excepto Juan, que murió de vejez, los demás asesinados, pero Juan se le permitió la vida después de que fue metido dentro de una olla de aceite hirviendo. Cuando vieron que no le podían quemar, no lo podían freír, no le podían dar muerte, lo mandaron desterrado a la isla rocosa de Patmos. De allí tuvo el privilegio de ver a aquel que había caminado con él 3 años y medio, ahora totalmente glorificado. Volviendo a la historia de Noé, si era justo, perfecto, santo, que caminó con Elohim, ¿había ley antes del diluvio? Por supuesto que sí, hermano y hermana. ¿Había ley en los tiempos de Abraham? Por supuesto que sí. ¿Había ley en el pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí? Por supuesto que sí, mi amado hermano. En el Sinaí, Yahweh recordó a Israel lo que por causa de su esclavitud y años en Egipto, muchos habían perdido de vista la ley de Elohim que revelaba su carácter. Es más, sabían de los tiempos, sabían de las fiestas solemnes, como se lo indica la misma Escritura, para celebrarme fiesta. Y Yahweh dijo a Moisés, antes del Sinaí, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y algunos siguen siendo rebeldes y salieron el Shabbat a recoger su alimento ante la indignación de Moisés y del mismo Yahweh, tal como lo hallamos en Éxodo capítulo 16, versos 27 al 30. ¿Había ley antes del Sinaí? ¿Conocía el pueblo de Israel que había una ley antes del Sinaí? Sí, hermano y hermana.
Sí, siempre hubo una ley. Siempre la hubo desde la misma entrada del pecado, una ley acondicionada a seres desobedientes, a seres pecadores, porque si no, nadie hubiera sabido lo que era pecado. Y este es el gran problema del ayer y el de hoy: ser obedientes o desobedientes, ser simiente de uno o ser simiente de otro. Lamentablemente la mayoría, sin saberlo, es simiente de la serpiente, simiente del gran dragón, diablo y Satanás, por causa de dar rienda suelta a sus apetitos carnales y dejarse vencer por esos instintos, por esas tentaciones que lo llevan al pecado. La minoría, la manada pequeña, como lo dice Lucas capítulo 12, verso 32, la minoría, la manada pequeña, son los seguidores de la mujer, son los seguidores de Yeshua. Tenemos varios casos en la Escritura, pero dos nos muestran claramente la actitud de cada uno de ellos, y estos dos que vamos a mencionar ahora son de dominio público. Todos conocemos sus vidas. Me refiero a José y David. Ya sabemos lo que hizo cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Pecó José? No. ¿Fue tentado? Sí. ¿Qué hizo para no pecar? Huir de la tentación, porque tenía temor de Elohim para pecar, tal como lo llamo Génesis capítulo 39, verso 9. José fue tentado, pero venció la tentación, y al vencer la tentación no pecó. ¿Cómo era José? Justo, perfecto, recto, santo. Veamos el otro caso. David. ¿Qué hizo David cuando vio a Betsabé? ¿Qué dice la escritura de ella? Que era muy hermosa y estaba bañándose en su terraza, ¿verdad? ¿Qué hizo David? La codició. Vio que era hermosa y la codició. ¿Qué estaba ocurriendo en la mente de David? ¿Qué estaba ocurriendo en su vida? Estaba siendo tentado. ¿Qué hizo David? ¿Alejó su vista y pensamiento de la tentación para no pecar? ¿O siguió contemplándola hasta que su deseo fue más fuerte que su temor a Elohim? Cedió a la tentación. La mandó traer a su palacio, se acostó con ella, ¿y qué hizo? Pecó. Si David hubiera hecho como José, no hubiera pecado. José fue tentado, pero no pecó. David fue tentado y pecó. Vemos pues, hermano y hermana, que si pecamos es porque cedemos a la tentación. Y así como José venció, también nosotros podemos vencer si acudimos al trono de la gracia, tal como lo hallamos en Hebreos capítulo 4, verso 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero eso solo lo podrán hacer aquellos que estén habituados a la oración y a velar los caminos para evitar la tentación. Los que no hacen nada son tentados y vencidos y siguen complaciendo sus debilidades y luego son los primeros en decir: no podemos dejar de pecar porque somos pecadores. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos y hermanas? Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado?
transgresión de la ley, infracción de la ley, nos dice en 1 Juan capítulo 3, verso 4. ¿Pero para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la Torá? Como los truenos y relámpagos en el monte del Sinaí, leemos en Éxodo 20:20, no temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué cosa? Para que no pequéis. La gloria, la manifestación de todo lo que vio el pueblo de Israel en la ladera del monte del Sinaí, con aquella ley que ellos estaban recordando, era precisamente para que no pequéis. ¿Y qué es lo que hay en la ley? ¿Qué es lo que está revelada en la ley? El carácter de Elohim, santo, kadosh, puro, perfecto. Desobedecemos esa ley, reflejamos el otro carácter, el carácter de Satanás que se rebeló en el cielo contra la ley que allí había. Y entonces, desde la entrada del pecado, solo hay dos clases de simientes: simientes de Set o simientes de Caín. En cuanto a carácter me refiero, porque Set era simiente de la mujer, simiente de Yeshua. Caín, simiente de la serpiente, del gran dragón, diablo y Satanás. La historia del pueblo de Israel, hermano y hermana, que nos ha llegado a nosotros, es una evidencia del propósito de Satanás de destruir al pueblo de Elohim para que nadie obedezca su ley. Y al hacerlo, está diciendo a Elohim, tu ley es tan imperfecta que tu pueblo no la puede obedecer. Así él se expresa ante el Creador del universo: tu ley, esa ley que tú diste a tu pueblo, esa ley que tú diste para aquellos que tú dices que son tu pueblo, que tanto amas, es tan imperfecta que ese pueblo que tú amas no la puede obedecer. ¿Cómo está siendo acusado nuestro Padre Celestial por causa del acusador de los hermanos? Tu ley, esa ley que tú diste a tu pueblo, es tan imperfecta que ese mismo pueblo que tú amas no la puede obedecer. Y Elohim mandaba profetas y profetas y profetas con mensajes de arrepentimiento para que produjera una reforma en el pueblo y volvieran a confiar en Yahweh como su Elohim, el único Elohim. Y cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, ¿cómo lo hizo, hermano y hermana? ¿Cuál fue el mensaje que sacudió los cimientos de Israel? Habló de paz y seguridad. Habló de paz y tranquilidad. ¿Fue ese el mensaje de los profetas? ¿Fue ese el mensaje de Juan el Bautista? Paz y seguridad, paz y tranquilidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué sucedió cuando todas aquellas multitudes escucharon este mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venían al Jordán multitudes de Jerusalén, de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, confesando sus pecados para ser bautizados, según hallamos en Mateo capítulo 3, verso 5 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre inició su ministerio, ¿lo hizo diferente al de Juan el Bautista? ¿Fueron sus palabras como las de ahora? Estad tranquilos, todos estamos bien, somos la última generación, sabemos que pronto vendrá nuestro Salvador,
pero no debemos preocuparnos. ¿Fue ese el mensaje que empezó también el Hijo del Hombre cuando vino aquí a la tierra? ¿Cuáles fueron sus palabras? Las mismas palabras que pronunció Juan el Bautista. Las mismas palabras que debe preparar a un pueblo bien dispuesto para recibirle. Las mismas palabras que hoy deben estar sacudiendo las conciencias de un pueblo adormecido por causa de esas palabras halagadoras, paz y tranquilidad, cuando nuestro tiempo de gracia está terminando. Las palabras de Yeshua fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, verso 17. Pienso y transmito ahora mi pensamiento, hermano y hermana. Si Juan el Bautista viniera ahora, ¿qué creen que diría a los fariseos modernos de hoy día? ¿Sería diferente o sus palabras harían estremecer sus corazones orgullosos, prepotentes, egoístas, laudicenses, y sentirían algunos el deseo de arrepentirse? Si la historia se repite, como dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, ¿no serán generación de víboras los fariseos modernos de hoy día? Y les diría: ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versos 7 y 8. Si el Hijo del Hombre viniera ahora, si Yeshua viniera ahora, ¿qué creen que diría a esta perversa generación que por culpa de sus dirigentes, como los fariseos de antaño, se ha vuelto apóstata, gentil y pecadora, por no dar un mensaje genuino para esta última generación? ¿Quiénes son esos fariseos modernos de hoy día? ¿Quiénes son? Pastores, reverendos, ministros, profetas, evangelistas, rabinos, morés, roés, todos aquellos que presumen ser dirigentes de iglesias, de congregaciones, de asambleas, de keilas mesiánicas, todos ellos, y que no están enseñando la verdad, y que son como los fariseos de antaño, que viven del pueblo mientras pervierten las buenas nuevas del plan de la salvación. El mismo Redentor del mundo, en Mateo capítulo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahí está todo lo que el Mesías que tanto esperaban dijo a los dirigentes de su época. A ese mismo Mesías que ellos esperaban, escucharon: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ellos, al igual que hoy, son los culpables de engañar a las personas que no estudian la Escritura y se dejan llevar por esas palabras bonitas, halagadoras, llenas de paz y seguridad, que finalmente, como la serpiente engañó a Eva, cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde y el tiempo de gracia habrá terminado para todos, e irán en busca de esos mismos dirigentes y les dirán: vosotros sois los culpables de nuestra perdición, vosotros nos engañasteis, confiamos en vosotros y nos hemos perdido por vuestra culpa. Os dimos los diezmos, os dimos las ofrendas, vivisteis a costa de nuestra ignorancia y resulta que nos habéis engañado y estamos totalmente perdidos. ¿Qué creen que harán con ellos? Su ira estará totalmente descontrolada y los despedazarán, los triturarán. No me gustaría estar en la piel de ninguno de estos fariseos modernos que hablan de profecía,
que hablan de paz y seguridad, mientras olvidan el mensaje actual: arrepentíos, porque el tiempo de gracia se termina. Arrepentíos, porque pronto vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua y debemos reflejar su carácter. Arrepentíos, porque estamos oyendo los pasos de un Salvador que se acerca y debemos estar listos para verle venir en las nubes de los cielos, para ir a vivir con él por toda la eternidad. Arrepentíos, porque el pecado no puede heredar la vida eterna. Ay, mi amado hermano y hermana que me escucha, viviendo en tiempos tan solemnes y cuán alejados estamos del conocimiento de la verdadera verdad. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Saúl, en su carta a los hermanos de Galacia, en el libro de Gálatas capítulo 3, versos 24 al 27, nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en el Mesías Yeshua, de Yeshua, estáis revestidos. Saúl Pablo nos explica claramente por qué se nos dio la ley. Y no era para seguir transgrediéndola, sino que por medio de la ley pudiéramos conocer al autor de esa misma ley, contemplar su amor para llevarnos al Mesías Yeshua y por medio de él, al aceptarle como nuestro Salvador personal, fuéramos justificados por la fe en él. Y a través de esa fe, entonces esa misma fe me tiene que llevar a obrar, a obedecerle por amor a él. Y a través de esa misma fe, ya no estamos bajo la ley del pecado, pues la obediencia, el amor a Yeshua, nos ha hecho hijos de Elohim al ser obedientes a esa misma ley que antes desobedecíamos, y por tener la fe de él, y habiendo muerto al pecado que es transgresión de la ley, era entonces en esa condición de haber dejado el pecado, al haber aceptado a Yeshua por fe como nuestro Salvador, cuando debiéramos de haber sido bautizados, sumergidos en su nombre y no en una Trinidad, y nunca antes, mientras el pecado todavía estaba en nosotros. Porque el mismo Saúl nos sigue diciendo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8. Entendiendo esto, hermano y hermana, tan elemental en el plan de la salvación, que antes éramos de una simiente de Satanás, simiente de la serpiente, y ahora Yeshua nos hace ser de la otra simiente, la simiente de la mujer, simiente de él, muertos al pecado por medio del conocimiento de esa misma ley que antes nos gustaba desobedecerla. Por amor a él, ahora guardamos sus mandamientos, no porque nosotros tengamos poder para ello, no, sino al permitir que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida y al morar él en nosotros. Escuchen bien, al morar él en nosotros, nos da poder para que seamos lo que muchos desprecian, porque no han entendido el plan de la salvación, y dicen que le aman,
mientras desobedecen sus mandamientos, y por tal razón, 1 de Juan capítulo 2, verso 4 dice que son mentirosos y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que muchos desprecian? ¿Qué es lo que muchos no pueden entender a pesar de las verdades que hallamos en la misma Escritura? ¿Será que por seguir a los hombres, pastores, evangelistas, reverendos, rabinos, morés, roé, no entienden las buenas nuevas porque la mayoría de ellos solo emplean palabras bonitas que como en el jardín del Edén encandilaron a Eva y vino la desobediencia y con ello la entrada del pecado? ¿Qué es lo que las personas no convertidas desprecian? ¿Cuál fue el problema dentro del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? La multitud mixta, lo recuerda, ¿verdad? La multitud mixta. ¿Será diferente ahora? ¿No están igual que antes en contra de las promesas que hallamos en la Escritura? ¿Quiénes fueron los que siempre estaban protestando e instigando al pueblo a la rebelión, a la desobediencia, a murmurar? La multitud mixta. ¿Será diferente hoy, hermano y hermana? ¿Quiénes serán? No serán precisamente los mismos que dicen hoy: no podemos dejar de pecar, nunca podemos ser perfectos, porque somos pecadores y moriremos siendo pecadores. ¿Serán estos a los que hay que temer como antaño? El mismo Yeshua, cuando estuvo aquí entre nosotros, dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, verso 48. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo llegar a ser perfectos y santos? ¿Podemos llegar a ser como Él? En nuestra esfera humana, pecadora, podemos ser como lo fueron Abel, Set, Noé, Job, Moisés y tantos hombres del ayer, dando testimonio de personas que como nosotras fueron perfectas, santas en su condición humana. Jamás podemos obtener ni alcanzar la perfección y la santidad de Yeshua, jamás. Pero en nuestra condición humana pecadora podemos alcanzarlo como fueron Abel, Set, Noé, Job, Enoc, Moisés, Esteban, que dieron testimonio en sus vidas, como también Juan, el discípulo amado, y hombres del Nuevo Testamento que están en la historia bíblica para cada uno de nosotros. Saúl, ese gran hombre despreciado por muchos que no entienden sus escritos, que hoy la mayoría de los judíos, si estuviera con nosotros, le volverían a perseguir y hacer todo lo posible para eliminarlo de la tierra, nos dice a ti y a mí: no me avergüenzo de las buenas nuevas, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. No me avergüenzo del plan de la salvación, hermano y hermana. No me puedo avergonzar de las buenas nuevas que antes, habiendo sido tremendo pecador, ahora puedo alcanzar la perfección, la santidad, ser perfecto, justo, recto y temeroso de Elohim, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial para ti y para mí, hermano y hermana que me escuchas. Si obedecemos y
hacemos todo lo posible para evitar caer en la tentación. Hay poder, mis amados hermanos y hermanas, para todo fue derramado la sangre de Yeshua en el madero. Para todos. Y esa misma sangre derramada de Yeshua en el madero nos da poder a todos para poder obtener la victoria. Pero para que su sacrificio sea aceptado y por medio de la fe Él haga en nosotros lo que por nosotros mismos no tenemos facultad de hacer, que es vencer la tentación, debemos acudir a Él en busca de ayuda para ser vencedores. Tenemos que acudir a Él, al trono de la gracia, pidiendo fuerza de voluntad, pidiendo dominio propio para poder vencer la tentación y ser vencedores, hermano y hermana que me escuchas, por la gracia, por los méritos de Yeshua, morando en tu vida y en mi vida. Concluyo con Filipenses 4:13, otro versículo sacado de su contexto. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Si es todo, mis amados hermanos y hermanas. ¿Le amaremos o seremos mentirosos? ¿Cederemos a la tentación? ¿Seguiremos siendo pecadores? ¿O, por la gracia de Yeshua morando en nosotros, acudiremos al trono de la gracia en busca del poder cuando seamos tentados para ser vencedores? La decisión es nuestra. La decisión es tuya, como también es mía, hermano y hermana. Él me dice, Él nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Pero como hemos dicho antes, pero si no me amas, si dices que no puedes dejar de pecar, si dices que nunca serás perfecto, que eres pecador, permíteme que te diga con todo mi amor y respeto, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. 1 Juan capítulo 2, verso 4. Y la sentencia final contra los mentirosos, la sentencia final contra los pecadores, será la muerte definitiva y eterna cuando sean lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre después del milenio. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Yeshua. En su carta de Shaul a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, verso 14, es para cada uno de nosotros. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos espiritualmente hablando, y te alumbrará Yeshua. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema. Quebranta nuestros corazones. Despiértanos, Padre Celestial, si estamos todavía durmiendo bajo la lepra del pecado, para que seamos levantados de los muertos espiritualmente y seamos esas luces que tú quieres que seamos para poder alumbrar en este mundo de tinieblas previo al fin de nuestro tiempo de gracia. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.